Hola, soy María Urbano, su agente de bienes raíces en la Bahía de Tampa, y en la actualización inmobiliaria de hoy quiero presentarles algunas opciones para aquellos compradores que siguen lidiando con estas tasas altas de interés. Para aquellos que recuerdan, en el año 2000 los propietarios estaban emocionados de poder financiar sus tasas de interés del 10 al 12% hasta un mínimo de 7%, así que no te desanimes. Las tasas hipotecarias pueden parecer altas en este momento, pero créeme, las hemos tenido incluso peores. Reducir la tasa de interés incluso en una fracción de un porcentaje puede generar grandes ahorros, así que todo esfuerzo que hagas vale definitivamente la pena. Además de mejorar tu porcentaje y tu puntaje de crédito, como ya sabemos, hay algunas otras muy buenas opciones que debes tener en cuenta. Número 1. Comprar puntos para bajar las tasas de interés. Cada punto de descuento cuesta 1% del pago de su préstamo. Por lo tanto, si estás buscando un préstamo de $300,000, por ejemplo, un punto de descuento le costaría unos $3,000 y generalmente reduciría tu tasa en 25 puntos básicos, o sea, 0,25%. Sin embargo, los prestamistas son los que establecen sus propios precios, de ahí la diferencia dependiendo de la compañía hipotecaria con la que vayas. Primero, debes determinar si la compra de puntos tiene sentido para ti. Por ejemplo, si vas a pagar $3,000 por un punto de descuento, le ahorras $100 por mes en el pago de su hipoteca. Quiere decir que su break-even point sería de aproximadamente 30 meses. Tendrías que permanecer en la casa durante al menos ese tiempo para recuperar el costo de compra. Número 2. Considera una hipoteca de tasa ajustable. Cuando las tasas hipotecarias fijas aumentan, algunos compradores recurren a hipotecas de tasa ajustable o ARM. Muchos prestamistas ofrecen préstamos ARM con tasas iniciales fijas por un periodo determinado, generalmente los primeros 3, 5, 7 o 10 años de un préstamo de 30 años. Estas tasas iniciales generalmente son más bajas que la tasa de interés que se cobra por un préstamo hipotecario de tasa fija. Por ejemplo, el promedio actual de una hipoteca de tasa fija a 30 años en el momento en que grabamos este video era de 6,8%, mientras que la tasa de un ARM era solo de 5,7%. La desventaja es que después de que concluye el periodo de tasa fija inicial de su ARM, su tasa puede ajustarse según un margen y un índice descritos en la documentación de su préstamo. Eso puede conducir a una tasa más alta y a un pago mensual en el futuro. Los ARM tienen sentido si planea vivir en una casa por un periodo corto o desea un pago mensual más bajo antes de un aumento de salario o bonificación esperados, o un avance en su carrera. Antes de comprometerse con un ARM, chequee por favor si tiene o no multa por un pago anticipado. Generalmente estos tipos de préstamos la tienen. Número 3. Busque un préstamo a corto plazo. Muchos prestamistas ofrecen préstamos hipotecarios con plazos cortos, como 15 o 20 años. Un préstamo a 15 años a menudo viene con una tasa de interés que es de 0,5% o 0,75% más baja que las tasas comparables a 30 años. Otro beneficio de seleccionar un préstamo a corto plazo es que pagará mucho menos intereses durante la vida de este préstamo y acumulará capital en su casa mucho más rápido. Sin embargo, tenga en cuenta que los pagos de los préstamos a 15 años son significativamente más altos y obviamente porque está pagando el mismo monto del préstamo en la mitad del tiempo. Por lo tanto, calcule, haga los números con cuidado y asegúrese de que pueda pagar cómodamente los pagos antes de comprometerse con este tipo de préstamo. Número 4. Haga un pago inicial más grande. Siempre ayuda. Un pago inicial mayor significa que usted es un prestatario menos riesgoso, lo que podría significar una mejor tasa de interés, más baja. Además, un pago inicial mayor resultará en un pago mensual más bajo durante la vigencia de su préstamo. Al hacer un pago inicial de al menos el 20% en un préstamo convencional, usted evita pagar un seguro hipotecario privado, el PMI. Esto en los convencionales, porque no se fecha, tiene que mantener el mismo. Además, algunos prestamistas ofrecen excepciones de tasación cuando realiza un pago inicial de al menos 10%, o sea que va el appraisal. Número 5.
Opte por una vivienda más asequible o alquile parte de su propiedad. Comenzar poco a poco con una casa menos costosa es la estrategia más inteligente. Siempre existe la oportunidad de invertir y actualizar su inversión en algo más significativo. Alternativamente, puede seleccionar una propiedad más grande y alquilar parte de su casa para ayudar a pagar su hipoteca. O invertir en un multifamiliar, por ejemplo un dúplex, alquilando uno y viviendo en el otro. Número 6. Califique para un préstamo o un producto diferente. Es posible que pueda obtener una tasa de interés más baja y hacer un pago inicial mínimo o nulo al calificar para el tipo de préstamo correcto. Los préstamos convencionales FHA, VA y USDA pueden ofrecer excelentes ofertas, pero necesita encontrar el producto de préstamo que mejor se adapte a su perfil. Por ejemplo, los préstamos FHA suelen ser más baratos si tiene un crédito regular o deficiente, mientras que las tasas de préstamos convencionales son más bajas con un buen crédito. Un préstamo VA solo está disponible para miembros militares en servicio, activos calificados, veteranos o cónyuges sobrevivientes. Y los préstamos USDA solo se aplican a propiedades en áreas rurales designadas. Número 7. Busque el mejor préstamo y prestamista. Comparar entre diferentes prestamistas y productos de préstamo es una táctica sabia que puede producir un mejor acuerdo de financiación. Así que trate de obtener cotizaciones de al menos 3 o 4 prestamistas, incluidos bancos, instituciones de ahorro y préstamos, cooperativas de crédito, prestamistas en línea e incluso prestamistas de cartera. Compare sus ofertas para ver quién ofrece las mejores tarifas y términos. Comprar casa es una decisión bastante grande, así que no te dejes presionar. En lugar de eso, toma la decisión cuando hacer los pagos independientemente de la tasa de interés y el préstamo de la vivienda es lo más conveniente. La compra de una casa generalmente ofrece un mejor rendimiento de su dinero que el alquiler. Si compra una casa y asegura una tasa fija, el pago de la hipoteca seguirá siendo el mismo durante la vigencia de su préstamo, a menos que refinancies, a diferencia de los pagos de alquiler que continúan aumentando año tras año. Afortunadamente, hay muchas cosas que puedes hacer para luchar en contra del mercado y reducir un poco la tasa de interés. Así que mantén tus finanzas en orden, conoce tus opciones y déjate guiar. Nos vemos a la próxima y no olviden, el 21 de abril tendremos nuestro Lenders Marathon, así que llámanos para que puedas asistir. Te esperamos.